y es para realizar condiciones dentro de la programación. A estas condiciones también se les conoce como operadores relacionales o vamos a ver que en principio condiciones simples. Ya. Antes de empezar con la materia, ¿qué es para ustedes una condición? ¿Quién me ayuda? ¿O qué entienden por una condición? Es algo que se debe cumplir. Es algo que se debe cumplir, más o menos. Son parámetros que se debe realizar. Ya, ¿qué más? O sea, no de la programación como tal, sino de la vida cotidiana, diaria. Son reglas, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes. Disposiciones que establece alguien. No le escuché, señorita Jocelyn, perdón. Disposiciones. Disposiciones. Ya por ahí va. A ver, ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la condición para que ustedes pasen el semestre en las asignaturas? Saca buenas notas. Bueno, pero ya hay una condición numérica, matemática como tal. ¿Cuál era? Depende de las notas. Aprobar con el mínimo de la nota, con el 70. requerido. ¿Cuánto era el mínimo de la nota? Ya, ustedes para pasar. 70%. Exacto, ustedes para pasar. 70% de Sí, la nota. 70%. Ya, apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, ustedes para pasar necesitan el 70% o 70 puntos en este caso porque está sobre 100. ¿Sí? Señorita Jocelyn, cierra el micrófono, por favor. Ya, entonces, eso es una condición, que ustedes para cumplir una u otra cosa, sí, va a tener que cumplirse o no cumplirse la condición. Sí, y por ahora voy a tener dos caminos. Cuando la condición se cumpla y cuando la condición no se cumpla. Sí, por eso es que les decía más o menos, porque no necesariamente se va a cumplir la condición. Entonces, esperemos que todos pasen, pero si es que alguno no llega a pasar, ¿qué pasó? No cumplió la condición. Sí, los que pasaron es porque cumplieron la condición. ¿Qué condición? De tener más de 70. Y los que no pasaron es porque tuvieron menos de 70. ¿Sí? Entonces, básicamente eso se traduce al mundo de la programación. Cuando yo pongo una condición en la programación, va a haber dos caminos por ahora. El uno que va a ser cuando se cumple la condición y el otro va a ser cuando no se cumple la condición. ¿Sí? Ahora con eso, relacionado a eso, tengo algo importante. Expresiones lógicas. ¿Sí? ¿Qué entienden por expresiones lógicas o una expresión? ¿Quién me dice? ¿Qué entienden por una expresión? Ese término se lo utiliza en algunas partes. Algo que utilizamos para comunicarnos más fácil. Ya. ¿Qué más? Tal vez puede ser expresión cómo se interpreta algo, un número o una figura así, algo así. No tanto como se interpreta, tiene que ver que es como la forma de comunicarse, pero ya hablando matemáticamente, ¿qué será? Hemos escuchado de expresiones matemáticas, ¿verdad? Es, es para solución, es la solución para los problemas. Es como encontrar el símbolo para de los problemas. Eso es muy general como tal, o sea, porque no nos olvidemos, yo programo ¿para qué? Para solucionar un problema, entonces es demasiado general si me dice eso, señor Mike. Estamos hablando aquí específicamente de expresiones lógicas. Entonces, un ejemplo de expresión matemática sería como un 4x, una expresión matemática. Exacto, es una expresión matemática y está constituida, ¿por qué en este caso? Por números y letras. Es una expresión matemática. Eso, ojo, eso es una expresión matemática. Ahora, asimismo, como dijo el compañero que ya no le vi quién era, eh, existen las expresiones lógicas, que tienen que ver con el mundo de la matemática, ¿no? Pero ya no es 4x nomás, sino ahora es una expresión lógica. Ya. Ahora entiendo, y si mal no recuerdo, en el colegio se aprende estos símbolos que ustedes están viendo aquí,
menor que, mayor que, igual que, mayor igual, distinto, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esos símbolos? Sí. Ya. Y si no se Sí, si no se acuerdan, tienen que ir a revisar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque igual como el compañero decía que una expresión matemática está dada por 4x más tanto o lo que sea, una expresión lógica sí o sí va a tener estos símbolos. Entonces, una expresión lógica, en otras palabras, va a ser la unión de diferentes expresiones matemáticas hasta cierto punto, unidas ¿por qué? Por un operador de estos, ¿sí? ¿Cómo se les conoce a estos operadores? Operadores, perdón, relacionales. ¿Por qué? Porque me ayudan a relacionar dos o más expresiones, por así decir. Ya, en una condición, ojo, yo siempre voy a comparar por ahora dos expresiones como tal. Repito, en una comparación voy a relacionar o voy a comparar dos expresiones de la siguiente forma. Por ejemplo, déjenme abrir. A ver, déjenme hacer esto más grande. Ya, sí se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Ya, entonces les decía, para yo poder relacionar dos expresiones voy a necesitar un operador relacional. Por ende, la estructura que por ahora nos vamos a aprender de memoria es la siguiente. Expresión, ¿sí? Operador relacional y expresión. ¿Sí? Esas tres palabras me voy a aprender y en ese orden, ni más ni menos. ¿Sí? En este caso, hablando de programación, la expresión va a estar dada ¿por qué? Por diferentes valores, por diferentes variables, etc. Entonces, nuestra primera expresión va a estar conformada por ahora de dos tipos. De una variable, ¿sí? El operador relacional, ¿cuál va a ser? ¿Quién me dice cuál era un operador relacional? El mayor que, menor que. O el operador relacional, ¿sí? Y otra variable o un valor fijo. ¿Sí? Repito. Entonces, ojo, estoy escribiendo en la línea 1, es lo mismo en la línea 2 y le vamos a ir depurando. Entonces, por ahora vamos a aprender eso. ¿Cómo vamos a crear nuestras condiciones? Expresión, operador relacional, expresión. Ahora, ¿pero qué es esta expresión? ¿Cómo la puedo representar o qué voy a poner ahí? Ya les estoy diciendo que voy a poner una variable. Después de la variable que va, el operador relacional. ¿Qué operador relacional puede ir? Mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual. Los que están en la diapositiva. ¿Sí? Por ahora vamos a utilizar el igual, no el mayor. ¿Sí? Ahora, ya reemplazando con valores, ya programando, yo digo que yo tengo una variable que se llama número 1 y voy a preguntar si esa variable número 1 es mayor a 10. Entonces aquí estoy reemplazándole por este valor fijo. La otra, ¿cuál sería? Voy a hacerle más acá. Sería número 1 mayor y a otra variable, número 2. Entonces miren, por ahora vamos a utilizar estos dos tipos de comparaciones. Variable, operador, valor fijo. Variable, operador, valor fijo. Perdón, variable, operador, variable. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Podría repetir la última parte, por favor? Ya. Verán, les repito desde acá. Esto es de forma general. Esto, como les decía, debo aprenderme de memoria. Pero la pregunta que les decía yo ahora, ¿qué es esto de expresión? ¿Qué es esto de operación, operador relacional y qué es otra expresión? Entonces ahí vamos bajando para ir entendiendo mejor. Una expresión que puede ser una variable. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el operador relacional? Mayor, menor, igual, etcétera. Ya vamos a ir aprendiendo eso.
Y al lado, como digo, que tengo que tener otra expresión. Esa expresión por ahora, ¿cómo va a estar dada? ¿Por otra variable o un valor fijo? Sí, y ahora poniendo yo un contexto más específico, ¿cuál puede ser mi variable? Un número 1, número 2, lo que sea, la variable que yo tenga, monto solicitado, interés, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la otra expresión? En este caso va a ser el 10. Si pongo el 10 directamente es un número fijo. Puedo poner el 10, puedo poner un hola, una cadena de texto, etcétera, ¿verdad? Esta es una forma ya de representar una condición. Y la otra forma de representar otra condición es variable, ¿sí? Operador relacional y otra variable. Por ahora son las dos formas que vamos a ver de cómo crear condiciones como tal. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Está ahí? No, bueno. Entonces, por ahora, como les decía, vamos a ver condiciones simples y aquí es lo que les estaba diciendo. Expresión, operador relacional, expresión, ¿sí? Ya, ahora, siempre el resultado de esto, ¿sí? Cuando yo compare algo con algo o expresión con expresión, ojo con eso. Siempre eso me va a devolver un valor booleano. ¿Cuáles eran los valores booleanos para los que consultaron? Es un tipo de dato. ¿Verdadero o falso? Ya, va a ser verdadero o falso. Estos que son valores booleanos. Ya. Ojo con eso, por favor. Repito, si ustedes comparan número 1 mayor que 10, ¿cuál sería la respuesta de eso? ¿Qué respuestas podría tomar eso? Falso. Ah, bueno, No. podría tomar verdadero o falso. Exacto. Ni más ni menos, ni sí, ni hola, ni adiós, ni un carácter, nada. Lo que me va a devolver eso, si se cumple, ¿qué me va a devolver? Verdadero. Verdadero, falso. Ya. No, ojo. Si se cumple, me va a devolver verdadero, ni más ni menos. Pero si no se cumple la condición, ¿qué me va a devolver? Falso. Falso. Entonces, ojo, por favor, lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Siempre de una condición, yo lo que obtengo, ¿qué es? Es un valor booleano. Y los valores booleanos, ¿qué valores puede tener a su vez? Únicamente 2. ¿Cuáles son esos valores? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Entonces, si yo les preguntaría aquí, ¿esto es verdadero? Perdón, ¿esto qué me va a devolver esta expresión? O mejor dicho, perdón, esta condición. ¿Qué me va a devolver eso? ¿O qué me podría devolver? ¿Verdadero o falso? Exacto, verdadero o falso, porque no sé. ¿Sabemos cuánto vale el número 1? No. ¿Sé cuánto vale el número 2? No. Entonces, pero lo que yo sí sé y estoy muy seguro que cualquiera de los dos caminos me va a devolver verdadero o falso. Si se cumple, me devuelve verdadero y si no se cumple, me devuelve falso. ¿Está claro esa parte? Porque verán, esto es la base fundamental para entender las condiciones. Y esto no solo se va a aplicar con el siguiente código que les voy a enseñar, sino en muchas otras cosas. Por eso quiero que entendamos primero esta partecita de las condiciones. Porque vuelvo y repito, no solo vamos a aplicar con el comando if que vamos a ver hoy, sino también con otros comandos, while, do while, etcétera, un montón de código. Entonces las condiciones yo siempre las voy a tener presentes en la programación. Por eso quiero que entendamos primero esta parte general. ¿Sí? La primera, ¿cuál es? ¿Cómo se conforman las condiciones? Entonces ya sabemos, expresión, operador relacional, expresión. Un ejemplo de eso, ¿cuál podría ser? Porque existen muchos más, ¿no? Por ahora vamos a ver estos dos ejemplos que están en la línea 3. Una variable, operador relacional, un valor fijo. O una variable, operador relacional y otra variable. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, dicen. Ya. Ahora bien, vamos a hacer esta partecita. Para que no... déjenme ver. A ver. Ya, vamos a asumir estos valores, ¿sí? Aquí esto es un lenguaje de programación, puede ser un C, C++.
Aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente, miren, lo que ya hemos visto. Aquí estoy declarando una variable. ¿Cómo se llama esa variable? Resultado. ¿De qué tipo es esa variable en este caso? Booleana. Booleana. Entonces, esta variable, ¿qué valores yo le podría poner? ¿Verdadero o falso? Ni más ni menos, ¿verdad? Y ahora estoy declarando tres variables. ¿Cuáles son esas variables? A, B y C. ¿De qué tipo son esas variables? Me da un tipo int. A lo mejor han visto o no han visto, pero el int en los lenguajes de programación significa entero. ¿Sí? Entonces, hasta ahí creo que es lo que hemos visto. No hay mayor ciencia, ¿verdad? A excepción de este nuevo tipo de dato que es booleano, que es verdadero o falso. En cambio, en un entero, ¿qué valores puedo guardar? Números. Enteros. Números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero en el booleano, ¿qué valores puedo guardar? Verdadero o falso. Hasta ahí pregunta respecto a estas dos líneas. ¿Sí? ¿No? Sí, dice el señor Heredia. Cuénteme. O era de lo anterior. A ver. Entonces, ahora miren, ¿qué estoy haciendo? Lo que ya hemos visto. Digo, esta variable resultado va a ser igual a ¿qué? A esto de aquí, miren. Entonces van a decir, Yori, ¿cómo igual una variable a esto que tengo aquí, a menor que 5? ¿Por qué podría ser eso? ¿Sí lo están viendo? Sí, ahí es lo que es la condición que usted decía. Dice, por ejemplo, dice que la variable resultado, ¿no? O sea, va a ser verdadero o falso. Entonces ya usted en la segunda línea le dio el valor a de 2 y de ahí le da que es menor que 5. Entonces, lógicamente va a ser verdadero. A ver, pero ya no el señor Mosquera, otro, a ver. Sí, profe. A ver, Profe, señor Maigo, dígame, ¿qué valor me va a devolver ese A menor que 5? el resultado es que A sí es verdadero. A sí es verdadero. Es menor que 5. Ya, pero ojo, sin saber que cuánto vale A. Por eso ahorita quiero que entendamos de forma general. Entonces, A menor que 5, ¿qué valores me podría devolver? ¿Verdadero o falso? Exacto, ¿verdad? Ni más ni menos. Entonces, ahora sí, yo ya sé cuánto vale A. Sí, ¿cuánto vale A? 2. Entonces, pregunto. Entonces, porque las condiciones son para ver si se cumplen o no. Y voy a preguntar, la A como vale 2, ya la reemplazo y digo, 2 es menor que 5, ¿sí o no? Sí. Sí, por eso es que el resultado, al yo responder sí, es como estar diciendo un verdadero. Entonces, ¿el resultado cuánto va a valer? Verdadero. Verdadero. Entonces, como resultado es una variable de tipo booleana, ya me está guardando el verdadero. Chévere. Ahora voy a la siguiente línea, me olvido de la de acá y digo, resultado es igual a ¿qué? Ya, y aquí ya se viene poniendo complejo la situación porque hablábamos de expresiones, les decía una variable, pero aparte de eso yo puedo también tener operaciones. Miren, ¿qué estoy haciendo aquí? A por B más C. Es una operación matemática. ¿Puedo hacer eso en una condición? Sí. Entonces observen, ¿cuánto vale A? 2, 2. ¿Cuánto vale B? 3, 2 por 3, ¿cuánto es? 6, 6, Más C, que vale 4, 10, 10. Entonces, ¿todo esto en cuánto se convirtió? 10. 10, ¿verdad? Y ahora voy a comparar, me dice, 10 es mayor o igual a 12. no, falso. Entonces, Falso. resultado, ¿cuánto va a valer? Falso. Falso. Resultado va a valer falso. A ver, ya creo que lo entendimos. Ahora sí, ayúdenme. Vamos con... A ver, los últimos serán primeros. Señorita Verónica Estefanía. Ya, ingeniero. Ya. Va a ayudarme a resolver el tercero, justo el que acabo de subrayar. ¿Qué sería, verdadero o falso? Pero vamos haciendo paso a paso. Ya, entonces reemplazando sería A, que sería 2. Ya. O sea, primero tendríamos que resolver los paréntesis, ¿no? Entonces Perfecto, sería ya. B, que es 3, más C, que es 4, entonces sería 7 por Ya. 2, 14. Como dice, Ya. mayor o igual a 12, entonces sería verdadero. Entonces, ¿resultado qué valor tomó? Verdadero. Verdadero. Entonces, resultado vale verdadero. Perfecto. A ver, vamos con la señorita Cisnero. Dígame, Inge. La siguiente, el de acá.
A que vale 2. Híjole, ahí sí nos tomamos la lección. ¿Qué será ese símbolo? El signo de admiración por abajo y el igual. ¿Alguien sabe? Diferente de... Distinto a, dijo. Ya. Distinto, Lo de B. diferente. Ya, entonces la pregunta, ¿cuál sería? ¿A es diferente a B? ¿Sí o no? Sí, Sí, como respondimos que sí, ¿qué valor va a tener resultado? verdadero. Verdadero. Entonces, lo que quiero es que entendamos que al final, ¿y esto en qué se convirtió? Lo que acabo de sombrear. Eso se convirtió en un valor booleano, ¿en verdadero o en falso? En este caso ya muy específico, ¿en Verdadero. falso o verdadero? Falso. Verdadero. Bueno, falso. ¿Por qué falso? Ah, no, sí, ¿Cuánto verdadero, vale A? perdón. Sí, suele confundir este símbolo, no se preocupen, por eso vamos a ver. ¿Cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? 3. Ya, y pregunto, ¿2 es diferente de 3? ¿Sí o no? Claro, verdadero. Sí, ¿verdad? Entonces, como la respuesta fue sí, entonces resultado ahora vale verdadero. Ya, ahora tengo la otra. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Algún voluntario? Yo. ¿Quién yo? Espérame un segundo que se me... 2 por 3 es 6, ¿verdad? ¿Y C más 5 cuánto es? Es 9. 9. Ya, entonces, ¿cuál sería la pregunta? 9 es mayor, 6 es mayor que 9, pero es falso, Señor dice. Maigua. Sí, 6 mayor que 9, igual falso. Ya, 6 es mayor que 9, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? Falso. Falso, ¿verdad? Entonces, el resultado vale falso. A ver, señor Castro, usted que quiere ayudarme, vamos con el último. O ya se me fue el señor Castro. No, sí, aquí estoy diciendo, a ver. A más B es igual a 5. Y no, no me deja ver esta. Es 1, ya. Y C más 1 es igual a 5, o sea que... O sea, ahí no sé cómo sería, dicen, porque los dos me dan 5. El A más B me da 5 y el C más 1 me da 5. Ya está bien. Ojo, yo no tengo que ver, no tengo, o sea, a ver, para que me entiendan mejor. Usted simplemente debe preguntar lo que le está dando el operador relacional. Entonces, chévere, usted me dice que A más B 5, bien. C más 1 es 5, bien. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el valor? Ya, señor Castro, señor Maigo, usted ya participó. Yo sé que están ansiosos por participar, pero dejémoslo a sus compañeros. Entonces, ¿cuál sería la pregunta señor sería si... Castro? Tenido otro Castro en el curso. Y sería 10, dicen. 10, no. Tengo que preguntar. Tengo 5 en un lado y 5 en el otro. ¿Qué operador relacional tengo en la mitad? Igual. Es igual. Igual. Entonces, ¿qué debo preguntar, señor Castro? 5 Es igual a... ¿es igual a cuánto? A 5. Eso es la pregunta, ni más ni menos. Y ahora sí voy a responder en base a la lógica y lo que aprendió de matemáticas. Y pregunto, Sí, ¿5 es igual a 5? ¿Sí o no? Sí, es verdadero, Sí, es verdadero. Entonces, ¿de dónde me sacó usted el 10? lo Ya. siento. Ya, no se preocupe, por eso estamos aquí, para ir aprendiendo. Entonces, ojo con eso, Ya. por favor. Es expresión, lo que tenga. O sea, a mí no me interesa si tiene 10, 20, 30, 40, 50, 1000, lo que tenga. Sí, lo que yo debo es preguntar simplemente. Digo, a ver, si aquí me da 1000 y acá me da 1000, ¿qué voy a preguntar? ¿1000 es igual a 1000? ¿Sí o no? Así de simple. O sea, no tengo que estar diciendo, pero es que 1000 no sé. Yo simplemente debo preguntar y responder. Y ojo con esto, por favor. Si ven que están dos iguales, entonces cuidado con cuando estemos programando que me pongan un solo igual. Porque un solo igual es el código para asignar valores y los dos iguales es para comparar, ¿sí? Porque si ustedes me ponen aquí el igual, estoy diciendo A más B le estoy igualando el valor de C más 1, por así decirlo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Para
yo comparar con el igual, siempre tengo que poner los dos iguales. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Y bueno, y de hecho aquí está lo que les digo, ¿no? Dice, no confundas el operador de igualdad con el operador de asignación. ¿Sí? Bueno, y ahí estaban las respuestas, entonces ya las tienen para que vean. Entendí mejor, Listen, gracias. Ya, preguntas, dudas hasta ahí respecto a las condiciones, porque ojo, todavía no vemos del operador if. ¿Sí? Solo hemos visto condiciones y repito, las condiciones vamos a aplicar en algunas partes. Ya, chicos, entonces sigamos. A ver. Ahora sí vamos a ver el operador de condición como tal, ¿sí? Que me va a ayudar a poner las condiciones que aprendimos ya dentro de un programa, ¿sí? A este operador o a este código se le suele llamar operador de selección. ¿Por qué? Porque me ayuda a seleccionar bien por un camino o bien por el otro camino. ¿Cuándo va a irse por el un camino? Cuando sea verdadera la condición. ¿Y cuándo se va a ir por el otro camino? Cuando sea falsa la condición. Así de simple. Entonces, si es verdadero, se ejecuta un código que aquí le pone una T, y cuando es falso, se va a ejecutar otro código que aquí le pone una F, y los dos van a continuar haciendo lo que tenga que hacer el programa. ¿Cuál es la estructura base de esta selección o de este código de selección que se le conoce como if? ¿Sí? Es de la siguiente forma, específicamente en JavaScript. La palabra reservada if, todo en minúsculas, ¿sí? Abro, cierro paréntesis, seguido de llaves. Y estas llaves, para que se vea mejor, las ponemos así. Ojo con eso, por favor. ¿Cuál es la estructura más básica de un operador if? La palabra reservada if, abro, cierro paréntesis y abro y cierro llaves. ¿Sí? Y dentro de estos paréntesis va a ir mi condición. Pregunta del millón. ¿Cómo se estructuraban las condiciones? ¿Cuál era la estructura de una condición? Expresión, operador relacional y expresión, valor final. O sea, en forma general, expresión, operador relacional, expresión. Si ya quiero detallar, variable, operador relacional, variable o valor fijo. ¿Sí? Entonces, voy a reemplazar y para que no me dé error este programa, vamos a comentar esto nada más, ¿sí? Ah, cierto, les voy a enseñar cómo comentar para no estar línea por línea. ¿Cómo comento? Slash, asterisco, asterisco, slash. Entonces, si ven, todo se me puso de color verde. Bueno, esperemos que les aparezca. Ya se dañó, creo. Ya. Entonces, ¿cómo pongo las condiciones de varios bloques? Miren, slash, asterisco. Ya no las pongo aquí una por una. ¿Y cómo termino? Con asterisco slash. Con eso me comenta todas esas líneas. ¿Sí? Y aquí no le pongamos condiciones, pongámosle if. Ya. Entonces, repito, por favor. ¿Cómo se estructura este código if? La palabra reservada if. Abro paréntesis. Dentro de los paréntesis que voy a poner una condición. Cierro paréntesis y abro y cierro llaves. ¿Sí? Para esto voy a declarar un número. Var número. ¿Sí? Y voy a decir, cómo se estructuraba la condición expresión. Una expresión puede ser una variable. Digo, número es mayor que 10. ¿Sí? Cuando esto se cumpla, ¿sí? Todo lo que yo quiero que se ejecute cuando se cumpla la condición va a estar dentro de de estas llaves. Voy a poner un alert que diga, se cumplió la condición. No le pongo tildes porque necesito hacer otras cosas y no sabe funcionar. Me queda feo. Entonces, a ver, intentamos este programa, facilito, miren. Declaro una variable mar número que no es mayor cosa, y ahora tengo la condición, mejor dicho, el if que me dice, número es mayor que 10. ¿Es verdadero o falso eso? ¿Quién me dice? Puede tomar las dos respuestas. Exacto, porque todavía no sé cuánto vale el número, ¿verdad? Pero si yo hago lo siguiente y digo, número igual a 10, ¿es verdadero o falso eso? Falso. Falso, creo que es. Falso. Falso. Cuidado con eso, falso. ¿Por qué? Porque 10 es mayor que 10. No.
No, Nunca. son iguales, pero no es mayor que 10. Entonces, como esto no se cumple, se imprimirá el mensaje, entrará aquí, No, no entra. no entra, ¿verdad? Entonces, es como que este código no existe y sigue su ejecución y sigue por el resto del código que tenga. ¿Sí está claro? Pero si ahora yo pongo número ya no vale 10, número vale 5, ¿me mostrará el mensaje? Sí. Sí, porque va a preguntar, ¿cuánto vale número? 5. 5. ¿Y qué pregunta? Ah, no, perdón, no 5. 15. ¿Número es mayor que 10? ¿Sí o no? O en otras palabras, Sí, ¿es Sí. mayor que Verdadero. 10? Sí. Sí. verdadero. Verdadero. Como se cumplió la condición, entró aquí y hace lo que tenga que hacer. Aquí puedo tener 100,000 líneas de código. La cuestión es que lo único que yo debo preocuparme es que se va a cumplir la condición. O mejor dicho, va a entrar aquí y punto. ¿Qué haga cuando entre? Pues ya será lo que yo aplique. ¿Sí está claro? Lo único que me evalúa el if es que me dice, si se cumple la condición, va a entrar a lo que esté dentro de estas llaves. ¿Sí? Pero ahora yo quiero controlar también cuando no se cumpla. Entonces, para eso ubicamos o ponemos la palabra reservada else y abro y cierro llaves de igual forma. ¿Sí? Seguido de estos. Aquí, estas son de las estructuras o instrucciones que les decía que aquí no va al final punto y coma. ¿Sí? No voy a poner punto y coma acá, no voy a poner punto y coma acá. ¿Sí? Si ustedes ven, no estoy poniendo punto y coma acá ni acá. ¿Sí? Son de las estructuras que les decía que no vamos a terminar con punto y coma. Por esta estructura, esta instrucción, perdón, que está dentro, sí tiene punto y coma porque ya es otra cosa. Ya. Y voy a imprimir acá un alert que diga no se cumplió la condición. Así de simple. ¿Sí? Entonces, pregunta el millón. Si yo pongo esto, ¿qué mensaje me muestra? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El primero o el segundo? El primero. 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 Vamos a ver. Esto creo que le he puesto acá afuera. Sí. Vamos index. Voy a poner if. Ya. Y vamos a ejecutar. Entonces veamos y qué me dice. Se cumplió la condición. Sí. Esperamos que se cargue. Ya. Entonces, déjame ponerles. Ya. No sé si se alcanza a ver. Sí. No. Sí. Ya. Entonces observen, ¿qué dice? Se cumplió la condición. ¿Sí? Pero observen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo el mensaje lo pongo acá y este mensaje lo pongo acá? A ver, y aquí voy a poner 5. A ver, alguien más que me ayude. A ver, ya me ayuda usted. A ver, señor Talagua. ¿Está ahí? Señor Talagua. Si no le vale el micrófono por el chat, no hay problema. Porque no le escucho si es que está hablando el señor Talagua. Es que Ángel, el compañero no tiene micrófono. Ya, por eso le digo que no importa, por el chat. Ya. Quiero que me diga, ¿qué mensaje se va a mostrar? ¿Sí? ¿El mensaje que dice no se cumplió la condición o el mensaje que dice que se cumplió la condición? Ahí ya tenemos, ¿verdad? Digo que el número vale 5, el número es mayor que 10. A ver, escriba por el chat, señor Talagua. La primera, o sea, se va a poner el mensaje que dice no se cumplió la condición. Escríbame todo el mensaje. ¿Cuál mensaje usted cree que se va a mostrarla por pantalla? Ya, usted dice que se va a poner no se cumplió la condición. A ver, ¿quién más me ayuda? Señor Yucaya. Igual usted, si tiene micrófono, si no,
Tranquila, señorita Cisneros, la otra me ayuda usted. Señor Yukayi, ¿está ahí? Profe, buenas tardes. Ya. Sí escuchó la pregunta, ¿verdad? No, yo digo que no se cumple la condición. No, no, ojo, estoy preguntando qué mensaje me va a aparecer. No se cumplió la condición. Ya, usted dice que le va a aparecer el mensaje de no se cumplió la condición. Ya, a ver, señorita Cisneros. Va a aparecer el mensaje que se cumple la condición porque puso un caso contrario, el else, Ya, y está pidiendo en la condición que el número sea mayor o menor, pero en el mensaje que aparezca va a aparecer se cumplió la condición. ya. Híjole, tengo dos respuestas. A ver, otra persona. A ver, señor Maigua, Sí, ¿cuál mensaje usted cree que aparece? ¿El que dice no se cumplió la condición o el que dice se cumplió la condición? si el número es mayor si el número es igual que 5, es mayor que 10, es por la condición de verdadero, se cumplió la condición. Usted dice que va a aparecer el mensaje que dice se cumplió la De condición, o la sea, el condición, segundo. porque el número es igual a 5 y no es mayor que 10. Ya, entonces, perfecto. Ojo, para los compañeros que respondieron que se ponía el de no se cumplió la condición. Hace rato les decía que yo voy a ejecutar dentro del if lo que yo quiero. O sea, aquí puede ir cualquier cosa y acá también puede ir cualquier cosa. Entonces, no nos guiemos solo por lo que nos dice aquí. Yo sé que a nivel lógico, si yo digo 5 es mayor que 10, o sea, es como que no es verdad eso, pero veamos la condición. ¿Qué me está preguntando? ¿5 es mayor que 10? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No se cumple la condición. Como no se cumple la condición, va por el else. ¿Y qué mensaje me va a decir? Aquí puede decirme lo que sea, pero a nivel del programa no se está cumpliendo la condición y por eso va el else. En cambio, si yo pongo 15, mire, y pregunto, ¿15 es mayor que 10? ¿Sí o no? Sí, y por ende, ¿qué me va a mostrar como mensaje? No se cumplió la condición. Qué pena, pero eso me está mostrando. Yo simplemente tengo que regirme por cómo funciona este código if. No sé si quedó claro o se confundieron más. Porque si entendieron eso, ya hemos entendido bastante cómo funciona el if. Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que dice, no se cumplió la condición o se cumplió por lo que me dice los mensajes. Pero la programación no se guía así, sino el programa hace lo que yo le digo que haga. Y aquí que está comparando, número mayor que 10, me hace esto. Caso contrario, me hace esto. ¿Sí? A ver, ¿a quién no le quedó claro que debe ser a más de uno? Preguntas. Mejor dicho, a más de dos porque dos respondieron mal. Pregunten, chicos. O sea que el if pasaría a ser como verdadero y el else como falso. No. Ojo, a ver. El if se va a ejecutar, sí, cuando la condición se cumpla, cuando sea verdadera. Ahí va a entrar el if y se va a ejecutar lo que esté aquí. Si aquí dice que no se cumplió, pues problema de lo que está aquí. Pero al if, ¿cuándo va a entrar? Cuando se cumpla la condición, cuando respondamos sí a la pregunta. ¿Y cuándo va a entrar al else? Cuando respondamos no a la pregunta. Sí, lo que usted dijo, señor Jonathan. No le entiendo a qué se refiere que está mal ejecutado, señor Talau. Entonces, en todo caso, por lo que se confundieron, ya sería un error lógico, ¿verdad? Exacto, ajá. Claro, entonces, a ver, lo que quiero que entendamos hasta ahora, ¿qué es? Esto independientemente de lo que diga aquí. Lo que quiero que entendamos, aquí puede decir condición. Lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Si esta condición se cumple, ¿va a entrar a dónde? Voy a ejecutar ¿qué? Lo que esté aquí. Y lo que está acá ya no lo ejecuta. Ya no lo toma en cuenta. Ya no existe este código. Si ya entró al if, esto es como que no existiera. ¿Sí? En cambio, si la condición no se cumple, va a entrar al else. Y esto es como que ya no existiera.
y se ejecuta lo que está el else, cuando no se cumple la condición. A ver, vamos con otro ejercicio. O sea, Inge, o sea, si en el if, si cumple la condición, o sea, aún así, si cumple la condición, se va a poner el no se cumplió por cómo está. ¿Cómo está programado? Eso, Exacto, ajá. Entonces ya no te dije. Sí, sí, es por cómo está. Es que aquí puede decir cualquier cosa. Aquí yo puedo poner, ya, X. O sea, les puse a propósito porque quería ver si le entendieron. Y aquí puedo poner Y. Simplemente, ¿qué estoy diciendo? Que si se cumple la condición, ¿qué me va a mostrar? Un mensaje que diga X. Y si no se cumple, ¿qué me va a mostrar? Un mensaje que diga Y. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo no se va a cumplir? No lo sé. Va a depender de qué. Del valor que me dé esta condición. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. Digo, var. ¿Sí? Y vamos a poner suma. Vamos a sumar dos números. Número 1 y número 2. ¿Sí? Esto va a ser igual a 5 y esto va a ser igual a 2. Y digo, suma es igual a número 1 más número 2, ¿verdad? Ahora yo quiero saber si esa suma es mayor a 7, quiero que me diga que estoy aprobado. Entonces sería if si suma es mayor a 7, ¿qué mensaje me va a aparecer? Alert aprobado. En cambio, caso contrario, o sea, si no es mayor a 7, ¿qué significa? ¿Que es igual a 7 o es menor a 7, verdad? Entonces, caso contrario, me va a salir reprobado. ¿Sí? Ya. Esto lo vamos a comentar. Déjenme. Ay, miércoles, aquí no sé cómo comentar. Sí, pues tengo este código. Vamos a ejecutarlo. Entonces me dice reprobado. ¿Por qué me saldrá reprobado? Porque sumo. 5 más 2, ¿cuánto es? 7. 7. Y pregunta, ¿7 es mayor que 7? ¿Sí o no? No, No, No. ¿verdad? Como ustedes, como a la condición respondimos que no, ¿a dónde se va a ir? Else. Al else. Y por eso me salió reprobado. Ahora, yo puedo hacer diferente. Digo, suma, si suma es menor que 7, ¿qué me debería decir? Aprobado. ¿Aprobado? Reprobado. Si usted está Reprobado. reprobado, ¿verdad? Reprobado. Entonces, miren, estoy haciendo el mismo ejercicio, pero con una lógica diferente, con una condición diferente. Ahora ya no puse mayor a 7, sino menor a 7, pero tuve que cambiar el código que va dentro del if y del else. Entonces, para no perderle, hagamos lo siguiente. Este va a ser el 1 y voy a hacer el otro if, pero con otro operador lógico, y van a hacer exactamente lo mismo los dos. ¿Sí le ven? Ya, sino que aquí me tocaría ponerle el igual para que le incluya el 7. A ver, ustedes con 7 pasan, ¿verdad? Entonces sería mayor o igual a 7 y menor a 7, ahí sí. Entonces miren, este if hace exactamente lo mismo que este if. ¿Sí le ven? Pero resulta que en el if de aquí yo le tengo que estar aprobado y en el if de acá yo le tengo que estar reprobado. ¿Por qué? Porque la condición está cambiando. Entonces yo pregunto y la lógica me dice, a ver, si yo tengo más de mayor o igual a 7, ¿qué me va a salir? Si eso se cumple. Aprobado, está bien. Caso contrario, ¿qué me va a salir? Reprobado. En cambio, acá pregunto, a ver, si yo tengo menos de 7, ¿qué mensaje me debería salir? Reprobado, si se cumple la condición. En cambio, si no se cumple, significa que tengo más de 7, me va a salir aprobado. Si yo ejecuto, el primer mensaje me va a salir aprobado porque ya le cambié la condición y el otro aprobado, ¿sí? Para no liarnos, pongámosle aquí 4. Entonces, aprobado y aprobado. ¿Por qué? Porque 5 más 4 es 9 y pregunta, ¿9 es mayor o igual a 7? Sí, entonces me aparece este mensaje. Y acá pregunta, ¿9 es menor que 7? ¿Sí o no? No. No, ¿a dónde se va? Al else. ¿Al else? Aprobado. Entonces, miren, yo puedo hacer de diferentes formas mis condiciones y estas dos están haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí se entendió?
Ojo, al principio es un poquito complicado de entenderlo, por eso les iba explicando paso por paso. Y vuelvo y repito, la base fundamental está entender las condiciones. Y entender esta regla básica, o sea, aprenderme esto de memoria. Digo, a ver, si se cumple, entra el if, y si no se cumple, entra el else. Y punto. Ponga la condición que ponga, si pongo igual, si pongo mayor igual, si pongo diferente. La condición que yo ponga, perdón, el operador que yo ponga. ¿Sí? No me interesa el operador que yo ponga. Lo que debo entender es que si se cumple la condición, ¿a dónde va a ir? Aquí, al if. Si no se cumple, al else. ¿Y cómo sé si se cumple o no? Preguntándome, a ver, digo, ¿suma es menor a 7, sí o no? Y listo. ¿Sí está claro? Inge, una consulta. Sí, señor Talagua. A ver, dígame, señor Bravo. Bravo, Inge. Si ponemos un punto, lo que digo, póngase, se me va en un programa que se me manda 6, se me va un punto y no me doy cuenta, ¿cómo lo reflejaría el sistema? No le entiendo, ¿cómo se le va un punto? Como que alerta, triángulo, alerta paréntesis, 2 comillas, pongo reprobado o una palabra y al final pongo punto y otra vez comilla y cierro. ¿Cómo me lo refleja el programa? A ver, ¿me lo entiendes esto? Si usted pone un punto ahí. Sí, exactamente. Es texto. Usted lo que ponga entre comillas de texto, usted puede poner esto, mire. Sí, ahí. Entonces no sucedería nada. No, o sea, sí y no. Lo que va a suceder es que, mire lo que va a aparecer. A ver, espérese. Déjame guardar esto. Ya, mira el mensaje que me aparece. ¿Sí le ve? Eso va a suceder. Solo eso pasaría nada más. Ajá, porque ya entonces se queda todo. es un mensaje, porque es texto. Sí. Ya. Preguntas, dudas. Dígame. Además del texto, ¿cómo hago para que dentro de la misma línea salga la variable que introducí antes? De la misma línea. Aquí puedo concatenar con la coma. Pongo suma. Entonces, déjame. Mayor o igual a 7. Híjole, no le está cogiendo. ¿Le concatenamos con el más? Sí. Ajá, y luego, ¿cómo hago para yo poder seguir escribiendo más texto, además del anterior que le puse? O sea, texto, variable y texto. Ya, igual. Si yo entendí el concepto de concatenación, yo puedo seguir concatenando más. Y aquí aprobado. Ayer hice yo lo mismo y me salió error. A lo mejor se olvidó de ponerle este otro más. Pues mira, ahí lo que voy a hacer es esto. Pues me dice, aprobado 9 puntos totales, por poner. Profe, disculpe una pregunta. ¿Esa pantalla que sale ahí es con qué? ¿Es con el teclado? No le entiendo. ¿Qué pantalla en primer lugar? Esa que dice, la pantalla de la impresión, después de la codificación, ¿cómo es para correrle esa pantallita? Esa pantalla que dice, esta página dice, aprobado 9 puntos, aceptar. ¿Aló, me escucha? Sí. Ahora repítame, perdón, que se salió. ¿Qué me decía? Para ver la impresión en la pantalla, ¿qué tengo que presionar o cómo se recorre para visualizar esa pantalla que está ahí? Es del programa. Esta pantallita le sale con el alert. Es de este código que está aquí. Y entonces, después... Ni de ahí ejecuta. Por ejemplo, si quiere volver a ejecutar, F5. Con eso se vuelve a ejecutar el programa. Ya, entonces, no sé si ahí quedó claro, señor... ¿Cuál era que me dijo? Señor Jefferson Alejandro. Sí, entonces, si quiero poner dentro de un mismo alert, así, por favor. Más, que es concatenar. La suma, ojo, no es que se me va a imprimir o me va a mostrar la palabra suma, sino si está en 5 comillas, ¿qué me va a mostrar? El valor que tiene esta variable. Porque se supone que si la pongo aquí es porque la he declarado. ¿Qué pasa si yo pongo aquí, mire, sumas? Aparentemente no me da ningún error, ¿verdad?
no me dice nada. Pero si yo voy a ejecutar acá, miren lo que me aparece. Bueno, de hecho ni me aparece, me va a dar un error. Y me dice sumas no está definido. ¿Sí? Así que por eso es importante declararlas y que tengan un valor. Porque ¿qué pasa si yo igualmente declaro sumas? Miren, var sumas. Ya no me va a aparecer que no está definido. O sea, ya no me va a dar un error, porque ya está definida esa variable sumas, pero su valor ya no tiene un valor como tal, y cuando no tiene valor, no me da error, pero me aparece esto que dice undefined. Es porque está declarada, pero no tiene ningún valor asignado, ¿sí? Porque, ojo, la que tiene el valor no es sumas, sino la variable suma, ¿sí? Eso van aprendiendo con la práctica. ¿Preguntas, dudas? Hasta ahí. Dicen, y en lo que usted para concatenar usó el más, ¿por qué no le cogió con la coma? Fue por el lenguaje de programación. Ajá. JavaScript. Ah, ya. Exacto. Eso no. Ah, sí. Yo recordé cómo era el problema que me pasaba. Lo que pasa es que suma igual está dentro de las comillas. O sea, claro. entonces es el problema que tenía yo ayer. Intenté ponerle en comillas simples, luego en slash y pues nada me funcionó. Tal vez era por el más. Bueno. Claro, es que si usted pone sumas así, ¿qué le va a aparecer? Ajá, no, pero, o sea, me refiero a que luego igual del más está la comilla ya, y antes también está un par de comillas, entonces Ajá. es como que de todas formas estuviera la suma dentro de un par de comillas. No sé si me explico. No, ojo, no está. Lo que pasa es que, mire, estas comillas que inician aquí, se cierran aquí. Hasta ahí está una cadena de texto. Voy a concatenar, por eso está el más. ¿Ahora qué concateno? Esto, yo no necesito comillas para concatenar variables. Entonces sigo concatenando, abro la comilla y la cierro acá. Entonces la suma está fuera de cualquier comilla. Eso es. Sí es. Ya. Preguntas, dudas, chicos. Como les digo, no, por ahora no me interesa que se graben de memoria cómo va el if, sino que entendamos en forma general cómo funciona. Porque de cómo se estructura todo este código, cómo va el else, cómo van las llaves, eso se aprende practicando. ¿Sí? Lo que quiero que entendamos es, cuando se cumple la condición, entra el if, cuando no se cumple, va el else, y punto. Con que entendamos y eso esté súper claro, ya estamos del otro lado. Así que pregunten. ¿No? ¿Sí? Bueno, sigamos. Y bueno, y la representación en diagramas de flujo es esta, ¿no? Un rombo me parece que es esto, y como les decía, el código, etc. Aquí está un programa que por ahora no lo vamos a ver. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya. En esta parte habla que no necesariamente necesito las llaves, pero conmigo siempre van a utilizar las llaves porque después suelen confundirse y no les suelen resolver bien. Ahora sí. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo pongo más condiciones? Sí, cree bien, señor Mosquera, JavaScript, todo lo que estamos viendo. No se olviden, desde el inicio les dije que vamos a utilizar JavaScript. Ya. Este lenguaje se usa, no usa C++, estamos utilizando JavaScript. ¿El Visual Code me permite programar con C++? Sí, pero para eso necesito instalar plugins y otras cosas. Pero para los que han manejado C++, van a ver que el if se declara muy parecido que en C++, y hay mucho código que es muy parecido, pero el lenguaje es JavaScript. Ya. A ver, vamos a hacer un ejercicio pequeñito, a ver si entendimos. Ya. Quiero que hagan un ejercicio en el Visual Code que me diga en base a la edad que ustedes tengan o en base a una edad, si es que soy mayor de edad o soy menor de edad. ¿Sí? Entonces la idea es que yo ejecuto aquí y aquí me va a aparecer ingrese su edad. Entonces yo ingreso mi edad, ¿verdad? Si es que yo pongo 17, ¿qué mensaje me va a aparecer después de este? Digamos que aquí me dice ingrese su edad, le ingreso, pongo aceptar y aquí me debe decir usted es mayor de edad o un mensaje que diga usted es menor de edad. ¿Sí está claro? Pero ahora yo voy a pedir por aquí por pantalla cuál es la edad. ¿Sí? ¿No? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya, entonces para eso van a tener 15 minutos. Bueno, de hecho ya tienen 14.
Van a trabajar igualmente en los grupos. Ya. El primer grupo que tenga me dice y comparte la pantalla para que nos explique. Verán que todo esto es devaluado. Repito, allá démosles 20 minutos, ¿sí? Para que se reúnan exactamente 1:25. Me dicen cualquier grupo si es que tienen, si no lo resuelvo yo y ya se perdieron notas. ¿Sí está claro? Si es que lo Sí, tienen licenciado. antes, igual, me lo Dije, dicen. solo toca que dé si soy mayor de edad nada más. Espera, repito. Aquí me va a aparecer, digamos que este es el programa, ¿ya, verdad? Entonces aquí me está apareciendo aprobado, pero yo quiero que aquí me diga, ingrese su edad y aquí yo voy a escribir lo que hicimos anteriormente, ingreso mi edad, tanto, ¿verdad? Después de ingresar mi edad, yo voy a poner aceptar y aquí que me va a aparecer un mensaje que me diga, ¿usted es mayor de edad o usted es menor de edad? Dependiendo obviamente de mi edad. ¿Sí? Ya, Inge, ya lo entendí, gracias. Ya. Hasta la 1:25 tienen, chicos. Trabajen en los grupos. Me avisan. Esto. Aquí voy a aclarar mi variable var edad, punto y coma. Sí, edad va a ser igual al prompt que diga ingrese su edad. Ya. Y hay dos formas, ¿sí? ¿Cuáles aconsejaría yo? Convertirla de una vez. Entonces yo voy a decir, a esta misma edad va a ser igual a parse int edad. Entonces miren, observen esto por favor. Ya, edad sabemos que va a ser lo que yo ingrese por teclado, ¿verdad? Hasta ahí, hasta esta línea, edad va a valer lo que yo ingrese por teclado. Pero en esta siguiente línea digo que edad va a ser igual a la transformación de qué variable de la misma edad. Entonces, de lo que edad en principio estaba 18, ahora ¿cuánto va a valer edad? 18. Sí, ojo con eso. Entonces, ahora sí ya tengo aquí. Entonces, aquí obviamente sería edad, sería mayor o igual a 18. Caso contrario, sería mayor de edad. Aquí sería menor de edad. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿edad es mayor o igual a 18? Y ya sé qué edad, o ya estoy 100% seguro que esta edad ya es un número como tal. La otra, ¿cuál hubiera sido? Convertirla directamente aquí. Entonces ya no hacía esto y hacía esto. ¿Sí? Entonces decía parse int edad. ¿Sí? Eran las posibles dos soluciones. Pero como les decía, ¿cuál les recomiendo? ¿Cuál es mejor? Esto porque yo puedo volver a utilizar ya esta edad convertida. En cambio, si es que no la utilizo aquí, no hago esto, cada vez que yo quisiera utilizar edad, tengo que convertirla como tal. ¿Sí? Ya, vamos a dejarla ahí. Ya, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio que utilice más de una condición a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, voy a preguntar lo siguiente. Quiero saber si esta persona, vamos a tener 3, 4 rangos de edades. Sabemos que la niñez, o vamos a asumir que la niñez está del año, o de los 0 años, por así decirlo, hasta los 12. Entonces vamos a definir eso. Son las reglas que vamos a poner, ¿sí? De 0 a 12 vamos a considerar niñez. De 13 a 16, vamos a decirle que es la pubertad. No mucho 16. No, vamos a poner aquí 10. Aquí pongámosle de 11 a 13. Y de 14 a 16. Bueno, 17. Vamos a decir que es adolescencia. Y la última, de 18 en adelante, vamos a decir que es adultez. ¿Sí? Sí está claro hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ahora quiero hacer algo muy parecido, pero ya no me va a decir si es mayor, menor, sino me va a decir en qué etapa estoy, si estoy en la niñez, en la pubertad, en la adolescencia o en la adultez. Sí, sí está claro hasta ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? Inge, todo bien. Ya. Entonces,
aquí vamos a ver algo nuevo. ¿Cuántas condiciones hemos utilizado aquí? Una condición como tal. Ahora voy a utilizar dos condiciones. ¿Sí? Y no le ponemos de 0, sino sería desde el año, para que tenga más sentido. Entonces ahora voy a decir, si mi edad, ¿sí?, es mayor o igual a 1, ¿qué me debería mostrar? ¿Qué mensaje? Ya, niñez, ¿verdad? Solo por simplificar. Chévere. Pero aquí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque si mi edad es 11 años, ¿qué debería mostrarme? Pubertad. Pubertad. Entonces, si yo le dejo ahí, mi programa me va a decir niñez, siempre. Así yo tenga 1, 2, 3, 10, 20, 30, los que yo tenga. Entonces, aquí es donde vamos a agregar otra condición. Y aquí pongan mucha atención. Para agregar una condición más dentro del if, ¿sí?, yo necesito un operador, ¿sí? Y estos operadores se les conoce como operadores lógicos. ¿Cuáles son los dos operadores lógicos que vamos a utilizar? El operador AND y el operador OR. ¿Sí? ¿Cómo se traducen en JavaScript estos operadores? Con este símbolo y, y ese símbolo. ¿Sí? Repito, para unir dos condiciones dentro de un if voy a utilizar estos operadores. El operador AND y el operador OR. ¿Cómo los voy a representar en JavaScript? Porque, ojo, esto existe en todos los lenguajes o en la mayor parte de los lenguajes, pero dependiendo del lenguaje su representación es diferente. ¿Sí? Entonces voy a utilizar este operador. Y voy a decir lo siguiente. Si la edad es mayor o igual a 1 y la edad es menor o igual a 10, ¿qué me va a mostrar? Niñez, porque estoy poniendo yo esa condición acá arriba, ¿verdad? Entonces observen lo siguiente, estoy poniendo dos condiciones y no se olviden que las condiciones cómo están estructuradas, expresión, operador, expresión. Entonces aquí ya le estoy delimitando y estoy preguntando, ¿edad es mayor o igual a 1? ¿Sí o no? Vamos a asumir que edad va a valer 5. Sí, vamos a asumir eso. Y pregunto, ¿edad es mayor o igual a 1? Sí. Sí, ¿verdad? Ya, y pregunto, esto es operador y, ¿la edad es menor o igual a 10? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ojo con esto, el operador tiene que ver algo importantísimo, porque si yo tengo el i, para que entre al if, tiene que cumplirse las dos condiciones. Ojo, si yo tengo el operador y, deben cumplirse las dos condiciones. En cambio, si yo tengo el operador o, basta con que se cumpla una de las dos para que ingrese aquí al if. Repito, con el operador y, ¿cuántas condiciones deben cumplirse? Las dos. Pero si tengo el operador o, ¿cuántas condiciones deben cumplirse? Con que se cumpla una ya entra el if. Entonces voy a utilizar ahora el o, pero ahora voy a poner esto. Digo, ¿edad es mayor o igual a 1? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Y edad es menor o igual a 10? No. ¿Entrará al if? Sí, porque está con el O. Exacto, perfecto. Sí va a entrar al if, aunque no se cumplió la segunda, pero se cumplió la primera. Chévere, pero ¿quién me dice que entra o no? Es este operador, porque tengo el operador O. Sí, el operador O que me dice, con que se cumpla una de las dos, entra al if. Pero ahora en cambio, si yo tengo esto, ¿qué va a pasar? Pregunto, ¿edad es mayor o igual a 1? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Chévere, hasta ahí se cumplió. Pero como tengo este i, de ley debe evaluar esta otra condición y pregunta, ¿edad es menor o igual a 10? No, falso. Falso. ¿Entrará al if? No. No, ¿por qué? Porque para que entre al if, si tengo el operador i, debe cumplirse las dos condiciones. ¿Está claro esa parte? ¿Se entendió? Inge, Dígame. o sea que el i es específicamente tiene que cumplirse las dos, ¿verdad? Exacto, ajá. Y si es que no se cumpliera una, ya simplemente cambiaría el c. Exacto, ya no entra al if.
En este Ah. caso iría al else. Ajá. Ok, gracias. Ya. Verán que esto es importantísimo entenderlo. Esto hay que aprenderse de memoria. Que cuando tengo el operador y, tienen que cumplirse las dos condiciones. Si tengo el operador o, basta que se cumpla una. Bien puede ser la primera o la segunda y ya entra el if. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué me va a servir? ¿El o el i? El I. El i, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos. Porque si yo pregunto, chévere, me cumple aquí, entonces si yo pongo 15, 15 es mayor o igual a 1, sí. ¿Cómo está el o? Ni siquiera evalúo esta condición. Ya ni la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ya cumplió una y como está el o, entró. Se ejecutó esto. En cambio, si está el i, pregunta, ¿edad es mayor o igual a 1? Sí. Pero como está el i, necesariamente va a evaluar la segunda condición. Mi pregunta, ¿edad es menor o igual a 10? No. Entonces ya no cumplió, va el else por ahora. ¿Sí? Chévere. Ahora, voy a poner otro if dentro de estas condiciones. Y este otro if siempre que quiera poner otra condición, porque ojo, si yo le dejara ahí chévere, si yo ingreso 15, aquí ¿qué me va a aparecer? Aquí le puedo poner, pongámosle pubertad, ¿verdad? Entonces, chévere, ya me está funcionando por el primero. Si yo ingreso 5, ¿qué me va a aparecer? ¿Qué mensaje? ¿Quién me dice? ¿Qué mensaje me va a aparecer tal cual está ahorita? Niñez. 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 ¿Por qué? Porque edad, pregunta, ¿edad es mayor o igual a 1? Sí. ¿Y edad es menor o igual a 10? Sí. Entonces, ¿qué? Cumplió las dos, entró a niñez. Chévere. Pero ahora voy a poner 30. Pregunta, ¿edad es mayor o igual a 1? Sí. ¿Edad es menor o igual a 10? No. Entonces no entró y vale else. Pero que resulta que me dice pubertad. Y los 30 no está en pubertad, sino es adultez, ¿verdad? Entonces hay algo mal ahí. Necesito volver a evaluar. Entonces ya no entro al if. Al lado del else vuelvo a escribir un if con la misma estructura. ¿Sí? Y ahora voy a preguntar, si no cumplió esta condición, voy a la otra condición y digo, edad, ¿sí? Es mayor o igual a 11 y edad es menor o igual, ¿a cuánto le pusimos? A 13. Entonces observen lo siguiente, voy a hacer con el de 15, digamos que esto vale 15, ¿verdad? Pregunta, edad ya no entra aquí, ya sabemos que no entra. Entonces dice caso contrario, pero resulta que tengo un if. Entonces vuelve a evaluar, no es que ya va a entrar al else automáticamente. ¿Por qué ya no entra al else automáticamente si no cumple acá arriba? Porque tengo un if. ¿Sí? ¿Sí está claro esa parte? Pero, o sea, él es caso contrario y if es caso contrario if, ¿verdad? Caso contrario, Exacto. ¿verdad? El caso contrario, sí, o sea, vuelvo a evaluar. Entonces, si ya no cumplió aquí, ¿a dónde se va a ir? Al else. Pero resulta que el else tiene otra condición, entonces ya no va a entrar automáticamente acá, porque por ejemplo, voy a decir 30. Entonces, entra aquí, no. Y en el caso contrario, no significa que me va a mostrar este mensaje. ¿Por qué no me va a mostrar este mensaje de una sola? Porque tengo otra condición. Y tengo que volver a evaluar y preguntar. Y pregunto, ¿edad es mayor o igual a 11? Hablando de 15, ¿no? ¿Edad es mayor o igual a 11, sí o no? Sí. Sí. Chévere, cumplió, pero tengo un i. Entonces necesito evaluar la otra. ¿Y edad es menor o igual a 13? No. No. ¿Y va a entrar acá? No, ¿verdad? Tal cual. Está el programa ahorita. ¿Me mostrará algún mensaje? No. No, ¿verdad? Entonces yo necesito seguir controlando. Entonces yo aquí puedo poner otra vez. Ay, perdón, acá. Es caso contrario. If. Y vuelvo a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Lo que yo necesito evaluar. En este caso, digo, edad es mayor o igual a 14 y edad es menor a 17. ¿Qué va a pasar ahí? Me va a decir Ahí se cumplen las dos condiciones. Entonces, ahora, con el mismo ejercicio, 15. ¿Entró aquí hasta if? No, ¿verdad? ¿Entró este else if de acá? Tampoco. Ahora, como tengo un else if, va a preguntar acá y dice, ¿edad es mayor o igual a 14? Sí. ¿Edad es menor o igual a 17? Sí. Ahora sí ese programa, ¿qué me va a mostrar? Adolescencia le va a hacer. Adolescencia. Ya. Y así, lo mismo. Entonces, yo quiero seguir evaluando. Entonces, voy a copiar.
Voy a pegar. Y aquí ya no preguntaría mayor o igual a 14, sino sería a 18. Ya, y nada más, solo 18. ¿Por qué ya no le pongo otra condición acá? ¿Quién me dice? Porque es en adelante. Exacto, porque dice de 18 en adelante, entonces no estoy restringiéndole más. Ya, pudiera dejarlo así o pudiera ponerle un caso contrario, porque si ya no cumplió ninguna de estas condiciones, en automático yo voy a saber que tiene una edad mayor a 18. ¿Sí? Pero vamos a dejarle esto por fines prácticos. Entonces aquí le vamos a poner a adultez. Vamos a volver a ejecutar el programa. Ahora le voy a poner 30. Y pregunto, ¿30 es mayor o igual a 1 o menor y menor o igual a 10? No, ¿verdad? Entonces no entra aquí. Como no cumplió el if, viene a este else. Pero resulta que este else tiene a su vez un if. Y vuelve a preguntar, ¿edad es mayor o igual a 11? No. Entonces no cumplió, no va a entrar esto. No me muestra eso. Va al else. Pero resulta que este else vuelve a tener un if. ¿Sí? Y vuelve a preguntar, ¿edad es mayor o igual a 14? Sí, pero ¿edad es menor o igual a 17? No. Como no cumplió, no entra el else. Viene acá, perdón, no entra el if, va el else. Y acá pregunta, ¿edad es mayor o igual a 18? Sí, porque 30 es mayor o igual a 18, entonces ¿qué me va a imprimir? Adultez. Ya, y así yo sigo, puedo seguir poniendo más else if. Les decía, la otra solución, yo no necesito poner acá el if. ¿Por qué? Porque como ya me evaluó anteriormente todo esto, entonces ya fue pasando de uno en uno, yo sé que ya tiene una edad mayor a 18. ¿Sí? Entonces, pudiera estar así o pudiera estar así, como guste. La misma funcionalidad es. ¿Sí está claro? Entonces, ingeniero, en pocas palabras, el if es volver a preguntar. Perfecto. Entonces, si no se cumple, va al else de abajo, pero como tengo un if, vuelve a preguntar. Si aquí ya no tuviera, miren, como les decía, si aquí ya no tengo un if, ya no pregunta nada y él en automático, cuando se ejecute este if, si es que llega a ejecutarse, en automático viene al else. Y es lo mismo que arriba. Por ejemplo, vamos a asumir que esto vale 5. Y pregunta, ¿5 es mayor o igual a 1? Sí. ¿Y 5 es menor o igual a 10? Sí. Va a ejecutar. A ver, niñez, ¿se ejecutará el resto del código que está aquí? Ya no. Ya no se ejecuta ninguna de ese código. Porque ya entró al primer if. Una vez que entre al if, el resto del código ya no se ejecuta. Y puede ser en cualquier caso. Pero voy a poner 12, por ejemplo. Entonces pregunta, ¿12 es mayor o igual a 1? Sí. 12 no. No entró acá, va al else, pero vuelve a preguntar. ¿12 es mayor o igual a 11? Sí. ¿12 es menor o igual a 13? Sí. Entró acá y se ejecutó. Significa que el código que estaba acá ya no se ejecutó. ¿Sí? Ya ni lo toma en cuenta, ya no evalúa. Entonces, Inge, usted puede poner un montón de comandos, pero solo le va a leer el que está correcto. Exacto, o sea, va a entrar si es que está correcto. Y como vimos hace rato, les puse igual a propósito el ejemplo cuando estaba de 2. Y les puse 30. ¿Entró en alguno de los dos? No entró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplió ninguna de las dos condiciones, entonces no va a entrar. Solo cuando tengo un else así solito, sí puedo garantizar que por lo menos va a entrar si es que no se cumple esta condición de acá. Pero la de aquí, porque está anidado o está agregado con esta, porque ya vimos, si yo aquí le digo, la edad es igual a 15, perdón, a 5, entonces entra aquí y el resto ya no lo toma en cuenta. Ojo, necesito tener siempre dos condiciones para poner estos else if. No, simplemente era para ya darle un grado mayor de complejidad. Sí, si yo quiero poner una sola condición, o sea, dejarle así, y eso me ayuda a resolver mi problema, una sola condición. Sí, ojo, entonces no significa que el else if necesita dos condiciones. Si esto me ayuda a resolver el problema, chévere, yo le dejo una sola condición. Sí, pero en este caso, por la naturaleza de mi problema, yo necesito evaluar esto. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿No? Híjole, ahorita veo su mensaje, señor Talagua. A ver, déjeme ver con quién más está usted. Híjole, solo está con el Julián Pillajo. Pero que ya no está viniendo, solo hoy no vino, señor Talagua. Aló, aló. Aló. Ah, ya. Sí, señor Talagua, ¿está ahí? ¿No?
Pero y en las otras No clases, tiene tal vez. micrófono, Isca. Y en las otras clases, sí está yendo a clases, no sé por qué. Ya, híjole, a ver. El resto de grupos está completo, ¿verdad? A ver, le vamos a añadir al grupo 9, que está aquí al ladito. Pero, señor Heredia, usted es el presidente, creo, ¿verdad? ¿Sabe algo tal vez del señor Pillajo? No, no he tenido conocimiento sobre la situación del señor Pillajo. Creo Ya. que está en proceso de retirarse. Ya en la tarde le confirmo hablando con el tutor. Pero creo que está en proceso de retirarse. Ya, esperemos, señor Talagua, a ver qué nos confirma el señor Heredia y según eso le sacamos así como les tengo acá al otro grupo y usted subiría al grupo 9. ¿Sí? Entonces queda pendiente para la tarde. Ya. Preguntas, dudas, chicos. Igual, en los tutoriales que les pasé está ese capítulo. Sí, está en la unidad 5. Es el primer tema que dice construyendo con la estructura if. ¿Sí? Igual aquí estaría con condiciones complejas. Y esos dos les recomiendo que revisen. Igual por si no me entendieron a mí, aquí ya explica con otros ejemplos y cosas así. ¿Sí? Entonces hay algo parecido igual a lo que yo les di. Ya. Si no hay más preguntas, dudas, vamos a finalizar con esto. Pregunta, ¿yo podría poner un if para no serle tan complejo? Vamos a crear otro. Ya. Vamos a igual a hacer número mayor que 10, caso contrario, etcétera, ¿verdad? Pregunta, ¿yo podré poner un if dentro de este if? No es lo mismo que hicimos hace rato, ojo. Hace rato hicimos if anidados. O sea, después del else pusimos un if, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿yo podré poner un if dentro de este if? Sí, No, licenciado. Perdón, por favor. No es lo mismo que hace rato, porque el if que hicimos hace rato estaba después del else. Ahora este if, ¿dónde está? Dentro de este if. ¿Podría hacer eso? No. A ver, No. ¿quién dice sí? ¿Quién dice no? Yo digo que no, licenciado Josué Mosquera, porque necesitamos que cumpla una condición primero. O sea, no podemos dejarle ahí a la condición sin que se cumpla y poner otra. O sea, bueno, aquí voy a poner otra cosa. Bueno, aquí para fines prácticos pongamos X y aquí pongamos Y. O sea, ahí. Ya, eso podría ser. Tal vez. Señor Talagua dice que sí. A ver, ¿quién le apoya al señor Talagua? A ver, vamos, ¿quién? Esto va por los últimos, serán primero. Ya me respondió. A ver, señor Jimmy Joselo, ¿qué dice usted y por qué? ¿Por qué sí o por qué no, señor Jimmy? No le ayuden, hasta ahí nomás. Quiero que me responda el señor Jimmy Kishpi. ¿Sí está aquí? Sí, licenciado, sí estoy. Respóndame. Sí le entendí la Yo pregunta, ¿verdad? diría, yo diría que no, porque el if es una condición que nos está leyendo. Entonces, Ya. con otra sería que si es que nos va a leer, no sabremos, no se sabría cuál mismo va a leer, si es el primer if o el segundo. Eso es. Ya, chévere. A ver, ayúdeme, señor Vilaño. ¿Usted qué opina? Ya dije. Yo opino que se podría que sí, Ya. porque es como dos preguntas que están haciendo, pero con diferente condición, porque le está preguntando con el número 10 y el otro con el número 4. Ya. A ver, ¿alguien más que quiera? Inge, entonces podría ser también podría llamarse de otra manera la expresión y al ponerse if. O sea, actúa de la misma manera.
A ver, no lo entendí muy bien. O sea, usted dijo que hay dos expresiones para ponerles al lado, el y esos dos palitos, no me acuerdo cómo se llamaba. El or o wo. Ajá, eso. Entonces, a usted al poner los dos if, actuaría lo mismo como el and. No necesariamente, Mm, pero ok. más o menos, pero no necesariamente, pero por ahí puede ser una de las respuestas. A ver, sí puedo hacer esto. Puedo poner un if dentro de otro if. Y respecto a lo que decía el señor Jimmy, creo que era, no es que el programa no sabe cuál evaluar. Ojo, el programa lee línea por línea, entonces va a venir a la línea 57. ¿Y qué va a evaluar? Esto, lo que hemos aprendido. Y va a decir, ¿X es mayor que 10, sí o no? ¿No lo sé? No lo sé. Entonces voy a decir, var X es igual a 20, ¿verdad? Y ahora pregunto. Y de una vez vamos a poner var Y es igual a 10, no sé, ya. Entonces digo, ¿X es mayor que 10? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se cumple la condición? Entra al if. Y ahora vuelve a preguntar. Resulta que yo dentro del if puedo poner cualquier código y ese cualquier código también viene a ser otro if. Y pregunta, ¿Y es mayor que 4? ¿Sí o no? Sí. Entonces va a ejecutar lo que esté aquí. Por ahora no tengo nada escrito. Y ya, podré poner aquí un else. Lo mismo, porque no se olviden. Dentro de estas llaves del if yo puedo ejecutar cualquier cosa. Sí. Puedo poner aquí dentro del else un if como tal, lo que vimos hace rato, y aquí la condición. También. Podré poner dentro del else un if. También puedo hacer eso. Puedo poner lo que sea. Podré poner dentro de este if otro if. También. No sé si me hago entender. Dentro del if y dentro del else me sirven para poner bloques de código. Y esos bloques de código son los if. Entonces yo puedo poner dentro de un if otro if, dentro del else un if, y así hasta donde yo necesite. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? ¿Ingeniero? Sí, le Ingeniero. escucho. Sí, le escucho. Dígame, si es que ponemos bastantes if, ¿no haría lento el programa? No necesariamente, pero la idea es no utilizar demasiados if. O sea, aquí les estoy dando es la visión general. Ya depende de mi lógica de programación y lo que quiera lograr, puedo hacer esto. Pero en el mundo de la programación, y de hecho ya con programas reales que he hecho, no suele haber una estructura tan compleja, pero o sea, exageré el ejemplo es para que ustedes entiendan que puedo hacer eso, nada más. Ok. Ujú. Ya. Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Sí? ¿No? Yo le dicen ahí lo del if y el else, entonces sería como podemos poner los que necesitemos siempre y cuando cumpliendo con las condiciones de las llaves, ¿cierto? Claro, siempre y cuando cumpliendo con la estructura. Entonces, pareciera que al aumentar esto se vuelve complejo y chuta, van a decir, ¿y ahora cómo me acuerdo de escribir todo eso? Sí, lo único que deben memorizarse es la estructura. Aquí no estoy incurriendo en nada. Bueno, quitamos estos 3 puntos. ¿Por qué? Miren, este if tiene la palabra reservada if, abro, cierro paréntesis, abro llaves y cierro llaves. ¿Sí? Tengo el else, abro llaves y cierro llaves. Entonces, miren, estos son bloques de código que aumenté. ¿Sí? Ahora, dentro del if yo puedo poner código, lo que yo quiera poner. ¿Sí? Escribo el código que yo necesite. Pero resulta que dentro de este if yo quiero poner otro if. La misma estructura, ¿no? Entonces, voy a cortar esto y miren. El if, abro llaves, cierro llaves, y tengo un else if, la condición. Mientras yo mantenga la estructura, va a funcionar el programa perfectamente. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Sí, como les dije, lo que dice el señor Flores es lo que les he repetido. La programación se aprende programando, pero lo que sí cuesta un poquito es entender
cómo funcionan estas estructuras. Una vez que ustedes le captaron, cómo lo aprenden de mejor manera o cómo lo van aprendiendo de mejor manera como tal, es practicando. ¿Sí? Y para eso van a tener unos ejercicios que les voy a enviar. Entonces, lo importante aquí es entender, a ver, esto me sirve para esto y esto me sirve para esto. Chévere. Ahora, una vez que entendí para qué sirve, lo voy a utilizar donde yo necesite. Sí, porque una pregunta es, ¿y ahora dónde utilizo eso? Entonces, yo no les puedo decir, utilícenlo acá. ¿Quién me va a decir eso? Ustedes mismos ya con la experiencia practicando. Entonces, a ver, dice, para solucionar un problema necesito comparar algo. Ah, chévere. Entonces, ¿con qué puedo comparar? Con un if. Entonces, utilizo un if. Entonces, eso me van a entender mejor, como les digo, cuando ya practiquen y quieran resolver problemas. Entonces, lo que yo no les puedo responder es que me digan, ¿dónde lo voy a utilizar? Eso es imposible que yo les pueda responder. Lo que sí les puedo responder es cómo se utiliza y ustedes, en base a su lógica, van a aplicar eso. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces les queda de tarea revisar el tutorial. Revisen, por favor, ahí está. Es súper bien explicado. Las personas que vieron me pueden dar fe de eso. O sea, no es ni lo más sofisticado, pero es súper completo. Entonces, para la siguiente clase, a más de esto, van a venir viendo los otros dos subcapítulos, el 5.3 y el 5.4. ¿Sí? En otras palabras, para la siguiente clase, todo el capítulo 5. Sí, todo el capítulo 5 por ahora. Déjenme ver esto. Sí, por ahora el capítulo 5 como tal. Porque aquí van a ver otra estructura de control que la vamos a ver la siguiente clase. ¿Sí? Entonces repito, para la siguiente clase que necesito que vengan revisando el capítulo 5, y si no lo entienden aquí, busquen en YouTube. Entonces, vamos a aprender a utilizar el switch y, ojo, vamos a seguir aplicando el if. No significa que porque ya vamos a ver otra instrucción, vamos a olvidarnos del if. Por eso es que los que no les quedó claro, no aprendieron, tienen las tutorías para preguntar y tienen internet, tienen los documentos que les facilité, etcétera, etcétera, etcétera.